Capesius se dirigió a las maletas. Estaban repletas de dientes y pedazos de quijada, encía y huesos que aún pendían de ellos. Todo había empezado a descomponerse. El hedor era terrible. Era un panorama macabro. Con sus propias manos empezó a hurgar en el hediondo revoltijo. Sacó una dentadura y trató de calcular su valor. Ya estamos como en actos desesperados de buscar salvajes, una opción güey. B, de que, híjole, ya esto va a perderse mi vida como médico farmacéutico. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Perentorio Podcast. ¡Yeah! Estamos reunidos en otro episodio más, en un episodio que se quedó pendiente de la semana pasada. Le agradecemos muchísimo a Diana que nos haya acompañado otra vez. Gracias. Espero que te sorprenda mi alemán, porque viene con todo mi alemán. Hoy viene mi alemán ¿Estudiaste? al 100, ¿sí? Estudiaste, sí. Ahí- Duolingo. Le di machine al Duolingo en esta semana para no defraudarlos con mi alemán. ¿Sale? Les agradecemos muchísimo que hayan dado clic a este enlace. Se la va a pasar muy bien. Vamos a continuar con la historia de la semana pasada. Muy bien. Es un episodio sobre holocausto. Se la he pasado con madre. No, Bueno, o sea, tal vez si eres judío no te la pasas tan bien recordando esas cosas, ¿verdad? o sea, lo que tratamos de decir es que abordamos historia o parte de historia, porque es un capítulo de historia, porque hay otros capítulos que hablan de Sí. nada, ¿no? Pero en este que hablamos de historia es como lo dijo bien Felipe en episodios pasados, Ajá. es tratar de que no se repita la historia otra vez, ¿no? O sea, o tener como abordarla desde la experiencia, ¿no? Entonces, Claro. Sí. Quiero agradecerle a Diana por Sí. gastar esa gasolina hasta acá, Hasta que porque yo no sabía no sé en dónde estoy. Yo no sé si estoy en Ciudad Juárez todavía. creo que sí. Por favor, no reveles la ubicación del estudio. Pero creo- No, y Muy lejos. aunque quisiera, no podría. O sea, no sé dónde estoy. Yo nomás me llevo a Google Maps, dice Diana. Y quiero, estos portavasos los trajo Diana para utilizarlos el episodio pasado y los volvió a traer para este. Y yo elegí, ¿puedo decir el...? No, claro. Sí, además, ¿Son del autor? Le das publicidad a mi autor favorito, Jorge Ibargüengoitia. Y dice, los teléfonos son aparatos que sirven para meterse de sopetón en la vida privada de alguien que está muy lejos. Lo elegí porque siento que me identifica como persona. Ahí lo tienen, una persona que nunca contesta su teléfono eligió ese tapetito. ¿Cómo se llama? Portavasos. Portavasos, perdón. Así Ok. es. Entonces, Como siempre, bueno, déjeme perdón. por la costumbre, ¿no? Permítame presentar a la persona que me acompañan aquí al lado, mi compadre Rafita. ¿Qué tal, Rafita? ¿Qué hay? Un gusto. Estoy que se me queman las habas por saber qué pasó con el tío Víctor. El tío Víctor. Yo sé. O sea, ¿es malo realmente? ¿Sus actos dicen lo contrario? No sabemos realmente qué está Yo pasando. no dormí Diana. del Una semana no dormiste. de la preocupación. Sí, mira las ojeras que Sí, traigo. se te de- ven. Sí, Y sí, como sí. que se te hizo más güero el cabello. Sí, también, ¿no? Así las canas de la preocupación. Me encanta que ya le pusieron el apodo, el tío Víctor. El tío Víctor. Muy bien, empezamos bien. Entonces, bueno, a las personas que no han visto el episodio pasado, les exhortamos, por favor, que vean el episodio pasado, porque se van a enterar de dónde dejamos la conversación, ¿no? Dónde dejamos acá la discusión. Y, bueno, si no quieres hacerlo, está bien, quédate. Aquí Diana y Rafa van a hacer una breve recapitulación para que tú entiendas muy bien quién es Capesius, de qué estamos hablando, en qué contexto, etcétera. Entonces, pues sacamos una recapitulación del pasado episodio. Yo quiero pedirle a Diana que hagamos una recapitulación, pero antes de eso, quiero decirles dos cosas muy importantes. Todavía no encontramos a nuestro amigo Jos que perdimos en el Pal Norte y todavía no encontramos a la mamá de Luis Miguel. Mira, No, y ni la encontrarán porque ya, bueno, spoiler alert, pero Luis Miguel, No te castillo. ¿puedo? Dale. Es que Luis Miguel renunció a saber dónde quedó el cuerpo de su madre. Wow. Y cuando lo vi, estaba llorando, de verdad, literalmente. Tú estabas ahí. Viendo el episodio, estaba... Es que yo soy fan de Luis Miguel, entonces estaba... Me lo tomo muy Envuelta personal. en llanto.
Oye, yo tuve mi momento acá de Office porque no sé de qué están hablando, que nada más me quedé viendo la cámara. Entonces sí, la Mientras madre. hablamos, te va a hacer O sea, un zoom no, a ti, en tu espérate, cara. no estás viendo. No, la estoy viendo. Luis Miguel. Ok, a ver. Wow, Le voy a wow. pedir a la invitada que se relaje un chingo y que nos ayude a hacer la recapitulación. No. Perdón, o sea, Sí. De Luis Miguel. Yo nomás A estoy ver, diciendo que tengo... Víctor. no sé, dime tú de qué quieres Yo hablar. nomás tengo mi momento, mi momento de Office, que nada más me quedé viendo la cámara. Así como que... ¿Están hablando? Y yo estoy aquí. Podemos Mira, hablar de las tú y dos yo cosas. podemos hablar de eso, pero tal vez dejemos que Elio termine Perdón. con el tema y por respeto al público, ¿no? Hay que hablar del tío Víctor. Del tío Víctor, ok. La recapitulación. Y vamos a tratar de hacerlo de forma de que si alguien no vio el capítulo pasado y no lo quiere ver, nosotros aquí le traemos el resumen. Ok. Bueno, el tío Víctor se llama Víctor Ernest Capesius. Muy bien. Rumano de Transilvania, o sea, paisano de Elizabeth Bathory y de Vlad el Empalador. Drácula, sí. De Drácula. Es su retención, chingado. Y era farmacéutico y iba a heredar un negocio familiar. Y La entonces, un tío, ajá. una farmacia, algo así, ¿no? Sí. Y luego entró a trabajar a Bayer, Ujú. ¿sí? Como ventas, en ventas. Sí, en Ajá. ventas. Un año y medio, 18 ¿Sí? meses. Después de hacer su servicio Militar. militar. Y luego después llega la Segunda Guerra Mundial y luego él era un ciudadano de segunda porque de padres alemanes que no había nacido en Alemania sino en Rumania. Exacto. Y entonces cuando cuando la guerra llega a Transilvania, bueno, tienen que los Reclutar. alemanes hacen uso de los alemanes de segunda clase. Mestizos, yo les Y llamo. lo reclutan y llega a Auschwitz. Y ahí nos quedamos. Muy bien, Justo muy bien. Ahí. Oye, pero ¿Lo me hice encanta, bien? Pero sí, tú muy bien, pero este gato como que se colgó, ¿no? Es como el cuate que le pasa la respuesta del examen, el Rafa más Simón. Oye, Sí, yo sí. imprimí las hojas, güey. Mi dinero vale aquí. No, está bien, muy buena recapitulación. Y la portada aquí hace poco no quedó mamalona. La portada y la impresión cuesta, güey. O sea, Y pusiste mi tu nombre nombre. merece estar en el equipo. Está bien. Chicos, tienen 10. Porque hicieron una buena recapitulación. Estamos hablando, chicos, de Víctor Capesius, un nazi, bueno, que eventualmente, debido a las circunstancias de la vida, se va a volver un nazi y va a ser conocido a la larga, bueno, a la posteridad como el farmacéutico de Auschwitz. Farmacéutico de Auschwitz. Entonces nos quedamos en la que, ok, se ve la necesidad de enlistarse en el ejército alemán. Entonces no tiene otra y se enlista. Y por lógica, como él tiene un pasado ahí farmacéutico, pues automáticamente lo mandan como a esa labor, ¿no? Esa labor enfocada en, bueno, pues dedícate al dispensario, administra, bla, 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 medicamentos, etcétera, ¿sale? Entonces nos quedamos exactamente en el momento en que un tal, ay, se me movió, perdón, Enno Lonin lo manda a Auschwitz, ¿sale? Y yo les comenté la semana pasada que varios médicos habían calificado al lugar de Auschwitz. O sea, ¿Dije bien? práctico. Ah, ¿verdad? ¿Qué tal? Duolingo, ¿cómo dijiste? Duolingo. Duolingo. Duolingo es una aplicación. Esa es la aplicación. Duolingo, patrocina este podcast, por favor. Sí, sí. Ya te dimos 2 menciones, compa. No friegues. Y Bayer también. ¿Quién? Bayer. Ah, Bayer. También. ¿Y la Bayer. otra farmacéutica cómo se llamaba? Bayer y... Pues el Farben era como Farben. que el conglomerado de industrias fusionadas, ¿no? De compañías fusionadas en un gran Ya. compañía. No se los mencioné, pero tiene ahí el I y el G, el IG Farben, tiene una... Que es como el LLC. Ahí el se los digo. SADCB. Es en alemán, no se los voy a mencionar en alemán, pero es Que básicamente... lo Diga, que lo diga. Ahí les va mi alemán. El IG Farben sería el Interessen... Imagínense que estoy haciendo en alemán. Interessen Gemeinschaft Farben. La traducción... Es que se mueve. Me encantan sus gestos. Me encanta Ya, sus a ver, caras. Diana nos va a decir de cómo que se se quieren dice. aguantar la risa, pero no lo pueden. O sea, sí. No, a mí se me hizo con madre, güey. Ok. Te respeto como alemán. Les voy a decir. Para mí eres un alemán de primera. Gracias, Rafael. Naciste Gracias. de padres alemanes en Alemania. Es lo más bonito que me has dicho en toda la vida. Sí. Pero esto significa el Sindicato de Intereses Comunes
en Farben, que es, ya les digo, un conglomerado de compañías que se dedican a la farmacéutica y se fusionan. Ok, yo les comentaba que varios médicos habían calificado al lugar de Auschwitz como el Annus Mundis, ¿no? Que es pues, el ano del mundo, ¿no? Es la traducción al latín, que es el lugar en el que no deseabas por ninguna circunstancia estar, ¿sale? Entonces, para la época en la que Capesius llegó a Auschwitz, este era un asombroso complejo de casi 39 kilómetros cuadrados integrado por 3 campos principales. El campo original, Auschwitz I, era en gran parte administrativo, pero también incluía, entre otras cosas, el bloque 10, lugar de experimentos médicos. Ahí yo creo que ahí estaba, bueno, lo voy a decir más adelante, pero ahí estaba el dispensario de Víctor Capesius, entre otros médicos. Hablamos de Joseph Mengele, el ángel de la muerte, que nos queda pendiente hablar de ese cuate porque te pasaste de rosa, compa. Entonces, es un cuate que debemos hablar. Entonces, bueno, prosigo. Oye, una pregunta, güey, antes de que sigas avanzando. ¿Este güey nomás tenía fijación con los gemelos o también con cuates y trillizos? Hacía muchas cosas, o sea, era famoso por los experimentos, pero bueno, lo que yo leí es que tenía una fijación por gemelos, no habla... En su capítulo veremos. En su capítulo eventualmente veremos qué onda, porque... Sí, eventualmente se llegará a eso y a hablar del ángel de la muerte, Joseph Mengele. Joseph Mengele, sí. Creo que también tenía fijación por el iris, el color de los ojos, una cosa así, sí. bien cañona. Entonces, yo creo que la explicación, no me quiero adelantar. O sea, ¿qué le dabas en la madre si tienes unos gemelos de ojos verdes, güey? No, lo que buscaba era, de alguna otra forma, arianizar a toda Alemania y a todo el mundo. De manera rápida, por eso es que no es lo mismo que sí. Naciera un alemán que 2 alemanes. Ya. De ahí o o sea, duplicas el crecimiento. El capital humano. Sí, claro, por eso, de ahí la fijación por los gemelos. Ya. Bueno, ya les hablé de Auschwitz I, el lugar de experimentos y administrativo. Bueno, parte administrativo, lugar de experimentos médicos. Existía el Auschwitz II, o como lo conocían entre ellos como el Birkenau, donde albergaba a la mayor parte de los prisioneros y también donde se ubicaban las cámaras de gas. Ese es el segundo, ¿sale? Y tenemos también a Auschwitz III, también conocido como Monowitz, donde era el campo de trabajos esclavos por la misma empresa a la que trabajaba Capesius, la IG Farben, ¿sale? Entonces tenemos, imagínense un gran Disneylandia, donde había grandes, perdón que lo diga de esa forma, pero grandes edificios en el que había un Auschwitz I dedicado a la administración, un Auschwitz II donde había el lugar donde dormían y donde habían las cámaras de gases para los judíos, y un tercero que estaba más alejado de todos las demás instalaciones, que se llamaba Auschwitz III, que es un lugar que les pidió Farben especialmente a Alemania para buscar seguir produciendo trabajo forzado, mano de obra barata. Lo voy a decir más adelante. Oye, yo tengo que decir, porque tienes que aclarar que es Disneylandia para los alemanes. Ah, claro, sí. Claro, o sea... Es un parque de diversiones hecho y derecho para nada más para el divertimento de los alemanes, ¿sí? O sea, yo creo que ningún judío quería ir a ese parque de diversiones. Seguro. La razón de que se existe un campo de trabajo esclavo por parte de la compañía se debe a que su tecnología de punta y las patentes para la producción de petróleo y caucho sintético eran fundamentales para el sueño de Hitler de hacer a Alemania autosuficiente. Farben construía entonces una enorme planta manufacturera junto a Auschwitz que le costó una cifra récord de 1 billón de Reichsmark, cerca, más o menos como equiparado a los dólares actuales, cerca de 55 billones de dólares en 2015. ¡La madre! Las inmensas instalaciones... O sea, la mano de obra era gratis, güey. Ahí te va la obra de obra. Claro, por supuesto. No, sí, ahí les va. Estaban mal administrados. El campo 1 no estaba haciendo su jale, güey. Las inmensas instalaciones requerían más electricidad que Berlín. De los 300,000 trabajadores forzados, a casi 25,000 se les hizo trabajar hasta la muerte.
¿Sale? Entonces, pues ahí tenemos una forma de... Ok, haciendo un breve recap, Diana, estamos... Bueno, en la Primera Guerra Mundial, o los resultados que trajo consigo la Primera Guerra Mundial, fue de que a Alemania le quitan todas las pretensiones coloniales en el mundo. ¿Sale? Entonces, en el momento en que asume Hitler, llega al poder, pues él ve como una forma de sacar adelante al país, es de que debemos ser autosuficientes y no depender de... De outsourcing. Sí, pues sí, mano de obra de fuera, recursos, materias primas de fuera. Entonces, debido a que Farben era muy poderosa porque ya tenía como 4 Nobeles de química, tenía mucha vanguardia en torno a los avances médicos, farmacéuticos, entonces vio, a ver, Farben, invéntate algo como para producir caucho sintético, petróleo, estamos en guerra, ni todo, de alguna otra forma... Recursos, sí, claro, para continuar la guerra. Ajá. Entonces, bueno, esa es la lógica que se emplea o que debemos de tener en cuenta en esas circunstancias. En Auschwitz II, Birkenau, los trenes que llegaban repletos de judíos de toda Europa eran recibidos por médicos SS, incluyendo a Capesius, que llevaban a cabo las selecciones de vida y muerte en la estación. De los 1.5 millones deportados a Auschwitz, 1.1 millón fueron enviados inmediatamente a la cámara de gas. A los que se les considera aptos, se les ponía a trabajar en la vecina planta de Farben, o sea, en Auschwitz En el 3. Muy bien. Oye, Elliot, en el capítulo pasado, güey, me dijiste que me ibas a investigar lo de la Fuerza Aérea Alemana, güey. ¿Cómo se llamaban? Luftwaffen. Gracias, Ana. La Luftwaffen. Es que qué bueno que lo mencionas porque yo me quedé como con esa espinita de nos exhibimos nuestra ignorancia al no saber la diferencia entre la Gestapo o Gestapo y la SS. Entonces dije, y qué bueno que lo mencionas, ¿qué es la SS? Esto se tiene que aclarar. Recordemos entonces, a nuestros amigos vamos qué es la SS. La SS, como dijo Elliot, es un grupo militar policial al servicio de Hitler. Es al servicio del Führer, porque porque es el grupo que nace, asciende al mismo tiempo que Hitler y el Partido Nacional Socialista. La Gestapo es la policía y hay una tercera, hay 10 instituciones de tipo policial y militar. Ajá. Pero bueno, sobresale la SS y la Gestapo, y entonces yo confundí la Gestapo con inteligencia, pero hay una tercera agencia de inteligencia cuyo nombre no voy a repetir porque es en alemán. Porque el único que aprendió aquí alemán en esa semana fui yo. Exacto, entonces, pero sí, bueno, nada más aclarar que eran 10, pero las principales y de las que uno más escucha mencionar es obviamente la SS y la Gestapo. Claro. Entonces, y así como un dato, como para 1943 estas 10 agencias daban trabajo a 1.200.000 personas. 1.200.000 personas. No mames, es un increíble. Sí. Mucha gente, no, bastante gente. Entonces, ahora sí, pero esos sí eran trabajos pagados. Sí, claro. O sea, esclavizabas a los que no querías. Sí, y no estamos hablando solamente de judíos, estamos hablando de gitanos, incluso se deshacían de los alemanes con algún defecto facial, con males congénitos, porque había que limpiar la raza, entonces también te deshacías de los alemanes. Sí. O sea que hasta tu propia raza corría peligro. O sea, tenías que tener el alemán perfecto. Entonces, si eras un alemán con síndrome de Down, si eras un alemán, no sé, a lo mejor pienso que hasta con labio leporino, así, con algún defectito. O sea, si no cumplías el estándar, para afuera. Y no se digan las discapacidades, ¿no? Pues estamos hablando de labio leporino, con más ganas una discapacidad, ¿no? Para un brazo, una pierna. Entonces tenías que ser la personificación de el hombre ideal, el alemán, ¿no? El blanco perfecto. Algo así como, pues yo, la neta, ¿no? Vean esta cara. Pero tú tienes cara de francés, güey. Gracias, Rafa, pero le acabas de decir que parece alemán, o francés. Es que mira, te voy a decir la verdad. Esta cara de agencia, o sea, no manches. Yo siento que eres de mamá francesa y papá alemán.
Por ahí siento que va. ¿Qué onda, mamá? Sí, gracias. Efectivamente, Rafael, así es. Qué bueno que tú reconoces la belleza enfrente. Bueno, yo no voy a dar ningún comentario. No. ¿Por qué no? Ok. Farben pagó millones a la CSS por un suministro constante de presos del campo. Pagaba alrededor de 4 Reichsmark para entonces cerca de $1.60, $20 al 2015, diariamente por presos calificados, 3 por prisioneros no calificados y 1.60 Reichsmark por niños. Para ello, las SS proporcionaban transporte de y a Auschwitz I a Auschwitz III, a unos 6.5 kilómetros de distancia. Más o menos el área del lugar. Es una cosa impresionante. Sí. Yo nunca me había puesto a pensar en el tamaño de estos lugares. O sea, y bueno, hablando de Auschwitz, yo creo que debe ser el campo de concentración más importante o del que más se habla. Sí, pero, o sea, pero lo que hablas de las dimensiones, me imagino una ciudad, ¿no? Sí, o sea, ¿Sí? 39 kilómetros. O sea, ¿kilómetros? Era como que el área, ¿no? O sea, estás hablando como de que estaban a 15 minutos entre campos, güey. Sí. Más Había menos. unos más pegados a otros, pero el más lejano de todos 1 y 2. Era del 1 y 2 era el 3, que Ajá. estaba como, bueno, aquí lo menciona, ¿no? De 6.5 kilómetros de distancia. ¿Sale? Los nazis exigían que cada trabajador forzado que había salido del campo a las 4 a.m., imagínate despertarte a las 4 a.m., compa, fuera contabilizado en el pase de lista de la noche. A veces, los trabajadores arrastraban los cadáveres de sus compañeros que habían muerto durante el turno para llevarlos a sus módulos para que los nazis pudieran contar los cuerpos. Ahí vemos ya un deterioro moral en el asunto con Auschwitz, ¿no? De la solución final. ¿Está qué? Está macizo. Está macizo y horrible, güey. O sea, Sí. qué mamada. Pues sí, no por nada es uno de los más grandes crímenes de la humanidad, el Holocausto. Claro. Sí. Que es el nuevo segmento de Perentorio Podcast de crímenes de lesa humanidad. Deberías de reemplazar ese tu por un tu de verdad. No sé. No sé, el editor que se encarga de estos videos. No. Mucho jale. No. Bueno, Aquí lo estoy haciendo. bueno, después de esta larga pero necesaria explicación de qué consistía en cada uno de estos campos de concentración, Auschwitz 1, 2 y 3, el señor Víctor Capesius se desempeñó en distintas actividades durante su relativamente corta permanencia en Auschwitz. Su principal labor era la de dispensario, cuya responsabilidad era distribuir y administrar drogas / medicamentos a todo el vasto complejo, así como la de surtir algún producto si se llegase a agotar. Yo tengo una pregunta. La niña de blanco. Give it to me. Yo leí que estaba a cargo del dispensario, pero Yes. sí, de proveer medicamentos, pero es proveer medicamentos a los SS, a- obviamente. o sea, tenerlos sanitos. Ajá. Sí, ¿verdad? Los otros eran... Sí, o sea, la mano de obra raza que tengo un chingo. Sí, me claro, vale claro, madre. por supuesto. ¿Qué Bueno, pregunta tan tonta? Aquí, No, no, está bien. qué bueno que lo aclaras. No. Sí, porque... No, está súper bien porque, ¿sabes Pues qué? claro, o sea, ¿por qué o sea, si son ¿para qué reemplazables, ¿para qué tendrías que tenerlos sanos? Sí, claro, perdón. No, es qué que bueno. No, es que también responsabilizaba a los prisioneros de guerra, ¿sale? Una cosa muy distinta es que deliberadamente Capesius solamente privilegiaba o satisfacía las necesidades de los SS. Pero la obligación de él, como durante su permanencia en Auschwitz, es atender a todos con a toda la población. A toda la población, todos, ¿no? Él deliberadamente le daba el Yo creo que ahí privilegio. me está contestando lo que le pregunté el capítulo pasado de que este güey realmente sentía o sea, de origen era malo. Entonces yo creo que esas acciones me lo dicen, ¿no? O sea, el poco abasto que tengo o mucho abasto, no sé, que tengo, lo voy a racionar Ujú. y administrar solamente a SS. Claro, no, pues, Ujú. pues yo y con justa razón, es lógica, no es que sea como Es que me surgió la duda porque decía el dispensario para el campo, entonces yo decía,
bueno, ¿y para qué querrías medicamentos para los judíos? Entonces, pero bueno. El lugar de trabajo de Capesius era el dispensario del bloque 9 del campo Auschwitz original y compartía ese espacio con la mayoría de los demás médicos, incluyendo al Ángel de la Muerte. Le iba a decir así. Bueno, así no son los ángeles, pero pues, supongo que sí, ¿no? Capesius se enfocó siempre en tener medicinas suficientes para los SS y deliberadamente se rehusaba a reservar ninguno de los instrumentos médicos para los prisioneros enfermos. Por esta razón, tenía muchos miles de muertos en su conciencia. De hecho, fue uno de los cargos que le hicieron como que notar en el juicio de que, a ver, ¿alguna vez suministraste? Ajá, como este tipo de negligencia médica. ¿Faltaste a tu juramento hipocrático? Bueno, ojo, este cuate no era médico, farmacéutico, pero el hecho de tiene que haber cierta ética, entonces sí, entonces eres carpintero, carecía de ella, donde no me caiga, güey. Gracias. Muy bien. ¿Sí? Por favor, sí. Y gracias. Qué puntual, sí. Punto final. Otro de los deberes de Capesius era buscar medicinas e instrumentos médicos dentro de las pertenencias personales de los judíos recién llegados. Por lo general, guardias de la SS o alguno de los 12 prisioneros que trabajaban para él llevaban a cabo la búsqueda bajo la dirección del farmacéutico y se llevaba todo al dispensario. Sobre eso recordaba Capesius lo siguiente. Cito, ahí hacíamos una selección previa y almacenábamos el equipaje de los médicos y farmacéuticos que llegaban en los transportes de los judíos. Yo vaciaba el contenido de cualquier envase que tuviera un código o una etiqueta ilegible en una tina de zinc. Todo lo que estuviera en su envase original o cuyos efectos farmacológicos fueran especialmente poderosos o de los cuales yo no estuviera totalmente seguro, los conservaba en un gran cajón blanco en el sótano. ¿Sale? Entonces, uno era administrar el medicamento, suministrar el medicamento, reabastecer el medicamento, y otro era de todas las pertenencias de los judíos, hurgar entre ellas y ver qué les sirve, qué instrumentos médicos les sirven, no les sirven, y lo almacenaba todo en el dispensario. Era como el pepenador. Yo iba a decir como un pepenador / acumulador. Porque de esas que dices, esta madre no sé para qué me va a servir. No sé para qué, pero en el futuro. Pero sé que lo necesito. Sí. Y eventualmente pasa que lo necesitas, ¿cierto? No. O a veces no. O sea, pues yo he visto programas de acumuladores. Mira, pero eres mexicana. O sea, dices, mira, yo nunca hago tortillas de maíz, pero mira, aquí tengo mi maquinita que hace tortillas. Mi aplastador. Sí. Un pinche idea lo voy a querer usar. Sí. No, sí te entiendo. Yo tengo un palote para hacer tortillas de harina. Nunca lo he utilizado. Nunca en tu vida lo has hecho. Pero no lo vas a tirar ni de pedo nunca. Ah, claro, no, por supuesto que no. Va a ser que un día venga mi mamá, mi abuelita, mi vecina y diga... es más, hasta para que me lo pida prestado. Así de que, oye, ¿me prestas tu palote? Ah, ¿cómo no? Sí, claro. Y te veas siempre... Todas las noches yo hago tortillas de harina. Te lo encargo mucho nada más. Claro, ¿no? Lo uso machine. Te lo encargo. Entonces, ya se descubrieron ustedes dos. Ustedes son acumuladores. Sí. Algo así. Más o menos. Yo sí, también. Sí. Un poquito. Así era el tío Víctor, güey. Más o menos. Pero los medicamentos de los prisioneros recién llegados no era todo lo que Capesius guardaba en su dispensario. El fenol, empleado por algunos médicos SS para matar a los prisioneros, también se almacenaba allí. Ludwig World, un enfermero preso, calculó que cerca de 20,000 reclusos fueron asesinados por medio de inyecciones de fenol en el corazón. En esos casos, los médicos querían extraer muestras de órganos de cadáveres que no habían sido dañados. Entonces, bueno, de vuelta, adelantando un poco al tiempo, durante el juicio de Capesius lo van a acusar de que, oye, pues tú eres el responsable de ese medicamento fenol, entonces pues tú tienes un cargo de culpa. Uh-huh. Si ese medicamento, esa inyección letal del fenol se inyectaba o se administraba para asesinar inmediatamente a los judíos, entonces tú tienes ahí un cargo, ¿no? Como que tú ibas, abrías la llave y les dabas las dosis, no sé, así me lo imagino que iba el sentido de culpa, ¿no? Pero habría un producto aún más letal en el dispensario bajo el control de Capesius, el famosísimo Zyklon B, ¿sale? Que era una especie de polvo azulado gris
Bueno, lo voy a explicar bien. Un pesticida a base de cianuro usado al principio para fumigar las barracas y la ropa de los prisioneros. Y después usado como el agente mortal en las cámaras de gas del campo. Algunos testigos comentan que su papel no se limitó solo a la administración y el control y resguardo del Zyklon B. Lo estoy diciendo bien pendejo, ¿no? Zyklon B, Zyklon B. Estoy como confundiendo ahí Sí, ya estás hablando en inglés. Ay, pero o sea, me confundo con el español, alemán. Inglés y alemán. Y eso suena Zyklon B. Y eso suena muy empresa mexicana, güey. O sea, sí, te vamos a contratar como contador, güey, pero tienes que venir a abrir la empresa, tienes que... Llega temprano y igual si te pones el café, ya hace falta una limpieza, pues también. En el baño, o sea, es como... se me figura igual. Sí, claro. Algunos testigos comentan que su papel no se limitó solo a la administración del Zyklon B, sino que algunos dicen que lo vieron desempeñar un papel mucho más directo en la maquinaria asesina, al transportar personalmente el mortal pesticida a las cámaras de gas, ¿sale? Eso le va a poner en jaque durante su juicio, ¿no? De que muchos testigos van a decir, yo te vi a ti transportar esas latas de 500 gramos de un compuesto así medio gris azulado. Azul gris. Y vas a vaciar determinadas cantidades en las cámaras de gas. Entonces, ahí va a estar como que en aprietos el... O sea, el señor hacía de todo ahí, entonces, ¿no? O sea, el cuate ya en el juicio se escudó diciendo, ¿saben qué? Yo sabía que nomás metían un gas, un famosísimo Zyklon B, y yo nomás le cerraba llaves. La neta no me hacía responsable. Pero ahí como que entró en jaque de que, ¿sabes qué? No te hagas loco. Pues te vimos, varios antiguos prisioneros. Te vimos que tú personalmente llevaste esos granos de Zyklon B y los vaciaste. Te vimos. Entonces como que... Debido a sus constantes viajes de reabastecimiento de medicinas e instrumentos médicos fuera de Auschwitz, así como los distintos rumores que circulaban sobre el inminente avance de los aliados y las frecuentes derrotas de los países del eje, Capesius vio la necesidad de enriquecerse de alguna otra forma, ya que su futuro se veía en peligro. Es en este punto en que Capesius se embarcó en la búsqueda de rellenos de oro extraídos de las bocas de los prisioneros gaseados. Pero ahí, según yo lo entendí, es cuando este hecho de que empieza a buscar el oro en los implantes, lo empieza a hacer cuando ve que el triunfo del bando alemán no es posible. Sí, no sí, es o sea, viable. es su plan B, es su plan Claro. de escapatoria. Entonces... Otra historia hubiera sido si hubiera ganado a Alemania. A lo mejor el vato estuviera bien acomodado, no sé. Pero vio, como los constantes viajes que hacía fuera de Auschwitz, se daba cuenta de los rumores, ¿no? Saben que vienen con todos los aliados. De hecho, la derrota alemana se ve venir de años antes, es muy larga, o sea, A lo mejor de Stalingrado se pudiera como que fechar el retroceso de tropas alemanas. Bueno, no me quiero clavar. Sí, no, ya sería hablar como del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, pero sí es cierto que la derrota de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial se ve venir de mucho tiempo atrás. Pero Claro. si se fijan en este tema, estamos hablando de algo muy de un individuo. O sea, ¿qué es lo que quería el individuo? A su propio bien económico, tal vez. No, claro, totalmente de acuerdo. Y se notó. Hasta el fin de su día, no me quiero adelantar mucho. Volvamos al oro dental, ¿no? Sí. Que fue la manera en que vio Víctor Capesius de, híjole, si algo sale mal aquí la opción A, pues está la opción B. Sí. Bueno, ahí les platico. Bueno, yo no sé si lo vas a mencionar, pero como hice la tarea, decía que se las mandaba a su hermana y entonces en algunos todavía iba como el pedacito de encía. ¿La dentadura? Sí, y entonces eso hacía que el cargamento fuera hediondo. oliera. Ajá. Sí, Salera acá, pues, que no te lavaste el hocico, ¿no? Perdón, híjole. Hice un mal comentario. Perdón. ¿Por qué, güey? Pues que si no lavarte los dientes. Güey, pues no le aflores esa madre, güey. Bueno, sí. Desde luego. Yo creo que es acertado el comentario, güey. Digo, muy triste sí. y muy acertado, güey.
No, está bien. No, está bien, Rafa. Gracias por... Sí, cierto. Pues no olía a flores, es cierto que lo quise, Rafa. Pero bueno. El oro dental recolectado de los cadáveres junto con monedas de oro, relojes, cigarreras y joyas arrancados a los prisioneros que llegaban se habían fundido en lingotes, y se enviaban con cierta regularidad al Reichsbank, el Banco Central de Berlín. Cargamentos de oro con el sello de Auschwitz. Tal vez sería una cuestión de suerte el hecho de que gran parte del oro dental extraído estaba asegurado dentro de su dispensario. Capesius, junto con los dentistas del campo, Willy Frank y Willy Swatch, vamos a verle Willy Swatch, robaron una parte del botín y lograron sacarlo del complejo con la ayuda de algunos parientes, su hermana. En el caso de Capesius, su hermana, ¿no? Uno de los farmacéuticos presos de Capesius rememoró que Capesius se dirigió a las maletas. Estaban repletas de dientes y pedazos de quijada, encía y huesos que aún pendían de ellos. Todo había empezado a descomponerse. El hedor era terrible. Era un panorama macabro. Con sus propias manos empezó a hurgar en el hediondo revoltijo. Sacó una dentadura y trató de calcular su valor. Ya estamos como en actos desesperados de buscar salvajes, una opción B, de que, híjole, ya esto va a perderse mi vida como médico, farmacéutico. Oye, pero hay algo que yo creo que no sé si nos estamos dando cuenta de que hacían lingotes de oro a base de los dientes de oro que extraían. Sí. O sea, joyas, ¿cuántos dientes necesitas para hacer un lingote? O sea, un lingote mide aproximadamente 30 centímetros por 6 por 5 centímetros. Sí. O sea... Pues sí, o sea, sí era como una labor, o sea, no quiero denigrar, o sea, o herir sus susceptibilidades, pero pepenar, tal cual, ¿no? Unos ya pepenan gaseados, aluminio, otros pepenan fierro, otros pepenan oro, güey. o sea, sí, ya los cuerpos gaseados, ya acumulados, ya no sabías cuál parte qué parte del cuerpo era de quién, te pasabas y yo creo que con tus instrumentos médicos, a ver qué empastes dentales tenías, ¿eran de oro? Pero Está muy híjole, bueno. No, quiero sí. hacer juicios de... Pues son los horrores de la guerra, o sea, la guerra saca lo peor en las personas y caen en lo más bajo y estamos viendo un ejemplo de eso, hablando de un ejemplo de eso. Muy bien, no lo mencioné, perdón, acabo de ver la nota al pie, pero Zyklon B costaba alrededor de 5 Reichsmark. Nada. Que eran como $100. No, $2. No, $2. nada. $2. Y se empleaban alrededor de 20 latas de 500 gramos para gasear a 2,000 prisioneros. Con la finalidad de hacer como que más factible esta empresa, de los 20 latas de 500 gramos se redujo a 15. Entonces, narran las personas que estaban ahí involucradas, oficiales de la SS, que el hecho de reducir a 15 las latas era como escuchar 15 minutos de agonía dentro de las camas de gas. No se morían inmediatamente, no. Inmediatamente, y la agonía era más larga. O sea, pero era más barato. O sea, sí, o sea, sí, claro, es que había en la medida en la que la guerra se iba perdiendo y Alemania iba necesitando recursos que ya no tenía, fue abaratando costos. Todas esas labores desempeñadas por Capesius durante Auschwitz que acabamos de escribir no son más que claros síntomas de un deterioro moral grave. Para bien o para mal, dependiendo del ojo que se quiera ver, el 5 de mayo de 1945, las tropas británicas capturaron a Capesius cerca de Flensburg. Y 2 días después, la guerra terminó con la rendición incondicional de Alemania. Entonces, ya hablamos de Auschwitz, todo iba a la deriva, el barco se estaba hundiendo y finalmente el 5 de mayo se termina la guerra. Se termina la guerra en el oeste, o sea, en Europa. Sí, la guerra en Europa. Hay que hablar de la... Bueno, no hay que hablar, hay que aclarar que la guerra continúa hasta agosto del 45 en el Pacífico,
Y el enemigo es Japón. Y también termina de una manera terrible, ¿verdad? Habría que... O sea, dura 3 meses más. Sí. Capesius fue transferido al centro de detención 2375, pero no duraría mucho. Y lo liberarían un año después sin cargos formales. Luego, con base en una denuncia de un sobreviviente de Auschwitz que lo reconoció, un polaco llamado Leon... Ahora me voy a meter al ruso. Híjole, aprendí alemán, pero no aprendí ruso. Selkaski. Sí, no. Tovarish. Leon Tovarish. Yo te entendí perfectamente. Selkaski, obvio. Selkaski, sí, claro. Yeah. Lo reconoció en una estación de trenes y las fuerzas estadounidenses lo arrestaron en agosto de 1946. Al no haber reunido suficientes evidencias, también lo liberaron. Esto me lo brinqué así rápido, pero hay mucha explicación, ¿no? Pasó mucho tiempo, alrededor como de 9 meses, en este campo improvisado de los aliados, en el campo 2375. La niña de blanco. Sí. Sí. Dígame. Tú dices que es liberado, pero yo creo que creo que por ahí que escapa, ¿no? Una de esas veces. No me equivoco. No, lo liberan porque... Lo liberan. Tengo entendido que era como que era demasiado papeleo lo que tenían que hacer los aliados y tenían mucho trabajo para comparar declaraciones. Entonces dijeron, ¿saben qué? Por lo tanto, vamos a los que son de menor rango, vamos a dejarlos en libertad. Entonces, la prioridad era la plana mayor del partido los nazi. Los ejecutivos. Claro, ok. Claro. Sí. De hecho, ahí descubrí o leí que Stalin, un saludo para la madre de Rusia, Stalin dijo, ¿saben qué? No batallen. Vamos a hacer un acto simbólico y vamos a matar de fregazo a 50,000 nazis. Como un acto simbólico. Ajá. No vamos a andar que profesando, que viendo juicios, que comparando eso. Vamos a hacer eso. Y luego los aliados fue como que no. Güey, está horrible de pe a pa, güey. Pero después de que liberaran a Capesius, ya que en una lo liberaron porque había muchísima carga de trabajo para una empresa de que apenas estaba buscando darle seguimiento a los juicios de guerra, bueno, a las pistas de guerra. Y luego que lo reconocen en un tren en Alemania y que no encuentran suficientes pruebas para incriminarlo. Pues después de esto, Capesius tuvo que someterse a un proceso de desnazificación en 1947, donde tribunales alemanes determinaban la culpabilidad de aquellos que habían servido al Tercer Reich. Lo interesante aquí radica en que con frecuencia Capesius mintió o omitió por completo su servicio en Auschwitz en una serie de cuestionarios /formularios diseñados por los británicos estadounidenses para comprobar la culpabilidad en los hechos del Holocausto, ¿no? Estos formularios se llamaban Fragebogen y Meldebogen, que era una especie de, da tu declaración de guerra. Eran unos cuestionarios como de 131 preguntas. ¿Mató usted judíos? No. No. Es como cuando vas a sacar la visa, ¿no? ¿Usted es terrorista? No. Sí. Entonces, tuvo que al menos Capesius hacer 2 veces cada uno de estos formularios y en esos mismos formularios se contradijo muchas veces, ¿no? Como que dijo, híjole, si menciono la palabra de Auschwitz, voy a opinarme yo solito, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre emitió Auschwitz, sino que hasta que llega el juicio de verdad, más adelante en la historia lo vamos a ver, que es cuando ya gente lo reconoce, yo te vi en Auschwitz, hacías esto, y es cuando ya se va a ver como que comprometido y va a ser de alguna forma la razón por la que le van a encontrar como culpable, no porque se contradijo muchísimas veces en un Fragebogen o en un cuestionario que realizó en una época y luego realizó otro. El chiste es de que yo no sabía, pero después de la guerra hay un proceso de desnazificación. Que eso, vamos a continuar como país, ya terminó la guerra, entonces vamos a, limpiar un poco. Desnazificarte. A un poco esa vieja administración. Sí.
y empezar con lo nuevo, ¿no? Como en Rusia la ¿Verdad que está difícil? desestalinización. Sí, Ya lo dije. Desestalinización. Échate ese pinche trompa a la uña, güey. Es como, sí lo hicimos, pero ya dilo, no. Dilo 3 veces. Desestalinización. Desnazificación. A ver, digan muchas veces lámpara. 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 Bueno, luego. Durante un breve periodo de libertad, donde aún no se demostraba del todo su culpabilidad, en los crímenes cometidos en los campos de concentración, vivió de forma acomodada en la renovada sociedad alemana que estaba surgiendo. Con Capesius, el oro pagado. claro, por los, Capesius robó suficiente oro que se robó. De los empastes dentales de Auschwitz, lo que le permitió abrir su propia farmacia en 1950. Échate ese trompo a la uña. Imagínate. En la pequeña... Su plan de retiro fue costeado. Sí, fue costeado ¿A por costa? a costa de las personas que asesinó. Siento que es un plan de retiro hediondo. Claro, estaba muy marrano. Sí. En la pequeña ciudad alemana de Göppingen. Para 1952 había ganado bastante dinero con la farmacia y abrió un exitoso instituto cosmético en la ciudad vecina, compadre. No mames. Es que la cosmética siempre deja. Siempre deja. Sí. Con Ay, o sin maltrato animal. Se me olvidó mencionar aquí como que el eslogan que traía Capesius era algo así como la belleza cuesta, una cosa así como decía así, ¿no? Y claro No, que le ¿sabes qué? costó dientes, No dijiste, pero no me acuerdo, pero Capesius era el que recibía a los judíos, ¿no? Entonces los aterrorizaba diciendo, soy el transilvano del... No mames, algo así, ¿neta? ¿no? Sí, decía así como, no lo soy mencioné, el lo vi. transilvano del demonio. O sea, tú una cosa era así. teatral el güey. Sí, aparte también. Como Ajá. que se Le despertaba gustaban un día, los eslóganes, así como que... Pinche idea se Sí. amanecía bien pinche poético el güey. y quería cagar el palo y decía eso, ¿no? Y lo cagaba. En la década de 1950, Capesius pensó que había sorteado con éxito cualquier castigo por sus crímenes en Auschwitz. Ignoraba que 2 hombres estaban trabajando para armar casos por crímenes de guerra contra antiguos nazis, incluyéndolo a él. Hermann Langbein estuvo en calidad de preso en el consultorio del médico en jefe de Auschwitz, o sea, de Mengele. Y después de la guerra constituyó la organización de sobrevivientes más grandes. Fue implacable en la búsqueda de testigos, en tomarles declaración y en insistir a las autoridades alemanas para que abrieran los archivos nazis que vivían a plena vista en la Alemania de posguerra. Entonces tenemos de que él pensó que ya la libró. En una etapa del 50 al 60, bueno, una década, Sí. dijo, ya no se me va a culpar, pero ándale que tienen una especie de como venganza nazi. No lo quiero ver de esa forma, pero varias personas. Pero sí, o sea, Sí. el Estado de Israel, por ejemplo, se dedicó a por búsqueda implacable de esos culpables de guerra. Entonces, O sea, pero estás hablando más de 30 años, güey. Sí, ¿Qué después. pedo? Pero, bueno, uno Volvemos de ellos... a lo de los 20 años de la Primera y Segunda Guerra. Uno de ellos era Hermann Langbein, que era como una especie de, pues, un vato que quería buscar declaraciones, ¿cómo se dice? Era un mercenario de la verdad, güey. Sí, claro, eso era. Qué Ay, bonito lo dijiste, sí. Ay, Estoy buscando. qué bárbaro, mercenario Eso- de la verdad. Te quedó De hecho, bonito. Hermann mames. Langbein va a declarar enfrente de Capesius y le va a reconocer. Le va a decir, ¿qué onda? ¿Qué pasó, doctor? ¿Cómo está? El careo, güey. Y lo va como que, ajá, claro. Ok. La otra persona sería Fritz Bauer, un jurista que cumplió condena muy poco tiempo en un campo de concentración alemán. En 1956 se convirtió en el primer fiscal judío en la historia del país. Fíjense, el primer fiscal judío en la historia del país. Bauer tenía la pasión de investigar crímenes de guerra. Su objetivo era localizar a suficientes oficiales de SS de alto rango que habían servido en Auschwitz para celebrar un juicio ejemplar de los crímenes de la solución final. Ojo, aquí voy a hacer un comentario. Ladislas Farago, un prolífico autor sobre la Segunda Guerra Mundial, escribió sobre Bauer lo siguiente. Su trabajo podría ganarle el odio apasionado de los antiguos nazis y neonazis. La crítica de gente que prefería enterrar el pasado y el oculto antagonismo de ciertos miembros de su propio equipo. Lo veían como un bienhechor,
un judío vengador, un agresivo viejo cascarrabias que dejaba que sus emociones lo controlaran cuando su cabeza debía imponerse. Entonces tenemos que los antagónicos de Capesius va a ser Fritz Bauer y Hermann Langbein, que de forma paralela y a veces de forma conjunta van a buscar o recabar la suficiente evidencia para llevarse a la cárcel a la gente que lo merece. Fue entonces que este periodo de prosperidad llegó a su fin, el 4 de diciembre de 1959, cuando Capesius fue arrestado por detectives alemanes a las puertas de su farmacia en Göppingen. Se le mantuvo en la cárcel sin derecho a fianza hasta que él y cerca de 2 docenas de sus colegas SS de Auschwitz fueron a juicio el día 20 de diciembre de 1963. Acusado de asesinato y de llevar a cabo experimentos médicos. Entonces tenemos de que el Capesius, en cuanto lo meten al bote y que ve que esto es serio, contrata a los mejores abogados de la época, a los abogados que se encargaron de previamente defender a los juicios de Nuremberg. Bueno, que haciendo un breve recap, es como una especie de primer gran juicio que se somete a nazis, ¿no? Sí. Okay. Como que creo que el principal, ¿no? Porque como sí. ¿no? Los juicios de Nuremberg son conocidos a los juicios que los aliados organizaron para enjuiciar y a la plana mayor del... Entonces ahí era muy común ver las caras muy familiares, entonces claro. Crema y nata. Es lo que exacto, sí, esas fueron las... Ajá, sí. El juicio al que se enfrentó Capesius duró 20 meses e incluyó la declaración de 359 testigos de 19 países. Uno de los recuentos más emotivos fue el de un médico rumano, nada más y nada menos que el de Mauritius Werner. ¿Sale? La persona del que hablamos al principio que narró de que le dijeron, ¿sabes qué? No llores, van a bañarse tus hijas. En una hora. En una hora claro. Lo ves. Este mismo cuate se lo encontró en este juicio que, bueno, para la posteridad van a ser llamados como el juicio de Auschwitz. Y ese mismo cuate va a declarar en contra de Víctor Capesius. Nada más y nada menos, pero les digo que el Mauritius Werner, que antes de la guerra le compraba medicinas a Bayer, le compraba medicinas Bayer a Capesius. A cada uno de los acusados se le asignó un número que se colocó en un cartel enfrente de ellos. Esto se hizo para facilitar a los testigos identificar a la persona contra la cual estaban testificando. A Capesius le tocó portar el número 18, algo así como... Le tocó portar la 18 como si fuera una selección, ¿no? Como... sí, como si fuera la selección. Como ser el 10, ¿no? Como ser el 10. Equipo de fútbol. El Chicharito. Crack. Sí. No, pero representaba a alguien, güey. Sí. O sea, nomás era más fácil. El número 18 yo lo vi haciendo esto. Ah, ok. Era más fácil que decir. Sí. Ah, ok, ya entendí. Y entre las particularidades es que era el único acusado, Capesius, que con frecuencia usaba lentes oscuros durante y dentro de la corte. Yo creo que era una forma, a lo mejor que eligieron los abogados. ¿Sabes qué? Ponte los lentes, compadre. A lo mejor se van a confundir, no te van a reconocer. Pero bueno, cuando llegaban a testificar, quítate los lentes, compadre. Se lo quitaban. O para no mostrar como emociones, ¿no? Sí, poker face. Claro, así, también. ¿no? Como cuando juegas... Claro. Como cuando juegas... Póker, ¿no? Ahí jugadores es que los ojos son que se ponen los ojos. Sí. Pero yo creo que te evidencias más, ¿no? De alguna forma. sí, no, es como que... No me vean, estoy cerrado. También durante el juicio, Capesius escandalizaba a muchos observadores en la corte, pues era el único acusado que frecuentemente sonreía o reía. Incluso durante los testimonios más incriminatorios en su contra, constantemente hacía muecas a los otros acusados, a su familia y amigos en la sala. Más tarde, durante el juicio, trató de explicar su extraño comportamiento, alegando frente a la corte que su sonrisa era inconsciente. O sea, el vato cuando le decían, compa, yo te vi haciendo esto, Capesius se reía, ¿no? Ya después, como que la interpretación que se hacía era de que se quería ridiculizar de que no era cierto. La declaración de que, qué mentira, ¿no? Ya. Pero bueno, escandalizó. Finalmente, el 19 de agosto de 1965, Capesius fue encontrado culpable del cargo menor de complicidad en asesinato.
Ojo, había el peligro, bueno, o más bien sus abogados pelearon porque no fuera implicado en un asesinato directo, sino que fuera en complicidad. O sea, le quitaron las agravantes. Sí, o sea, no fue tan grave. ¿no? Por el cargo que tú decías anteriormente, ¿no? Sí, de hecho, si hubiera sido encontrado culpable directo, bueno, agravante directo del asesinato, le hubieran dado cadena perpetua. ¿Vale? Por eso yo digo que en realidad no era dentro de la maquinaria de Auschwitz no tenía el poder de decisión, por eso yo lo decía, bueno, no se ve que fuera una persona con ese poder de decisión. O tal vez consiguió unos buenos abogados, ¿no? Por ahí mencionan la cifra de que gastó como 100,000 Reichsmark para pagarlos a los... Otra vez, con el oro de sus víctimas. No, eso es lo más terrible. Pero mira, mínimo la incomodidad de estar en un juicio se lo llevó. Y eso me deja poco contento. Poco. Te va a bajar poquísimo, déjame te digo lo siguiente. No sabes. Fue sentenciado a 9 años de cárcel. Chinga tu madre. Sin embargo, después de 2 años y medio, fue liberado el 24 de enero de 1968. Chinga tu madre, tío Víctor. No. Se consideró de que, pues, estancia en la primera... el primer encarcelamiento, el segundo y el tercero, se consideró todo eso. Ok. Entonces, por eso cuando condenas a una persona y dices, se le condena a tanto tiempo de cárcel y se va a tomar en cuenta el tiempo que ha durado el juicio. Sí, claro. Okay. Entonces, el asunto aquí interesante y lo que nos va a dejar a todos como un amargo sabor de boca es que regresó como un héroe a su pequeña ciudad alemana, a Göppingen. Sí. Después de su liberación, la primera aparición pública de Capesius en Göppingen fue con su familia en un concierto de música clásica. Al entrar a la sala, la concurrencia prorrumpió espontáneamente en un entusiasta aplauso. Para muchos, incluyendo tal vez algunos de los jueces nazis que lo habían liberado, Capesius merecía simpatía y apoyo. Después de todo, para ellos no era más que un buen alemán que solamente había cumplido órdenes. Qué terrible. Y así ni aquí ni allá, güey. ¿no? O sea, y ya nada más para finalizar, muere en 1985 sin volver a pisar la cárcel. ¿En el 85 murió este hijo de puta? Llegó a viejito y probablemente murió en su cama y... Sí, un hombre ya muy próspero. Y es que yo creo que todo este episodio, el pasado y es una enseñanza de que, híjole, es que simplemente a veces uno no recibe lo que merece. Sí, claro. Simplemente esa es como que la descripción. Sí. ¿Sale? Después, omití esto, porque no lo vi tan importante, pero sí como que durante toda su vida, como que él mismo se hizo cocobash. Es que yo solamente he viciado órdenes. Sí. Eso sería todo. Y así finalizamos con la historia de Víctor Capesius, el farmacéutico de Auschwitz. ¿Cómo la ven, chicos? Estoy emputado, güey. No, te digo, o sea, no siempre recibimos lo que merecemos. Así es la vida, ¿verdad? Sí. A veces mereces cosas buenas y no las mereces. Y a veces mereces cosas malas y tampoco las mereces. No sé, es como que lo que yo extraigo de esto. Sí, está amargo la conclusión. Es un sabor amargo. Sí. ¿Qué más quisiera yo decirles? Los buenos ganan. Muere al final en la horca y no. Viva el Estado Islámico. No es cierto. Pero no pasa eso. Bueno, pues yo quiero agradecerle a nuestra invitada Diana. Ritita. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Contribuiste muchísimo, ¿no? De verdad que también nos quedamos pendejos aquí con la sabiduría de Diana. Gracias, Diana. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Dónde te encuentran en redes sociales? Hazle así. ¿Dónde aparezca tu...? En Facebook, en Twitter y en... Instagram. En Instagram como Ritita Pinedo. Muy bien. Así es. Y a Rafa, ¿dónde lo encuentran a Rafa? A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como el San Rafa. Y a ti, Elliot, ¿dónde te encuentran? Ya saben que usted no me debe andar buscando, compa. Ya le he dicho una y otra vez. Usted lo que debe buscar es Perentorio Podcast en Spotify, en YouTube, en Facebook. Ahí va a encontrar el contenido de verdad. ¿Sí o no, compadre? Claro que sí. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este encuentro. De verdad.
muchas gracias. Espero que la hayan disfrutado. Y no queda más que decir. Diana, comentarios finales. Coman frutas y verduras. Rafael. La música alta solo se vale viernes y sábado y se para a las 2 de la mañana. Eso es Perentorio Podcast. Muchas gracias.